Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos en vivo a través de Twitch como cada vez que juega el Arsenal al término del partido. Te invito a vos que estás viendo el video en YouTube a que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste y a que vengas a los streams para debatir un poco de lo que pasa con los partidos del Arsenal, y en este caso se jugó el último amistoso. El Arsenal cerró su pretemporada con un empate 1-1 frente al Como en un partido donde el Arsenal empieza ganando con un gol de Miles Lewis-Kelly, que hace un festejo conmovedor. Después, en el segundo tiempo, hizo su debut Bruno Guimaraes y el Arsenal terminó en cancha con varios jugadores que regresaron de sus vacaciones esta misma semana. Tuvo minutos en el arco David Raya, importante de cara a lo que va a ser el partido de este domingo ante el Manchester City por la Community Shield. Regresó también Mikel Merino, Noni Madueke. También hubo minutos para Eberechi Eze, que incluso jugó de titular. Obviamente ahora hay que empezar a pensar en la competencia. No va a haber más pruebas. El Arsenal se enfrenta este domingo al Manchester City. El Arsenal, un proyecto muy consolidado contra un Manchester City que empieza una nueva era tras la salida de Pep Guardiola. Mikel Arteta contra Enzo Maresca, la posibilidad de ganar un nuevo título. Pero bueno, con respecto a este último amistoso, el Arsenal enfrentaba al Como de Italia, un equipo que la temporada pasada tuvo una campaña muy destacada, clasificándose de forma directa a la UEFA Champions League. Es un equipo dirigido por una personalidad que está muy conectada con el Arsenal. Hablamos de Cesc Fábregas, una personalidad que también genera amor en algunos hinchas y odio en otros fanáticos. Su pasado en Barcelona lo conocemos todos, pero debutó profesionalmente con la camiseta del Arsenal, se convirtió en una de las grandes figuras del equipo de Arsène Wenger en un contexto donde el Arsenal perdía a sus figuras. El Arsenal había quedado en una posición financiera muy delicada por la construcción del estadio. Lo cierto es que Fábregas volvió al Emirates en esta jornada, ya había visitado el Emirates en alguna otra ocasión como espectador, ya había también estado en la estructura del Arsenal recientemente, teniendo algunas experiencias como entrenador, como parte de su preparación, así que Fábregas la conexión con el Arsenal la tiene. Y creo que no hubo tampoco ninguna señales de que Fábregas haya sido recibido de mala manera. Había algunas imágenes afuera del estadio, incluso con bufandas, con la palabra leyenda y la cara de Fábregas, lo que me parece un buen gesto por parte de los fanáticos. Tuvo un saludo muy afectuoso con Arteta, también tuvo palabras bastante cálidas con respecto al Arsenal al término del partido. Habló de los chicos del Arsenal, de los talentos que surgieron de Highland, como Douman, como Marley Salmon. Fábregas siempre mostró mucho respeto por el Arsenal y creo que los hinchas del Arsenal deberíamos también respetarlo de la misma manera que él respeta al club a pesar de su paso por Chelsea. Y creo que fue una prueba positiva porque vimos un Arsenal que mostró una mejor imagen con respecto a los partidos anteriores, porque el Arsenal perdió 3-2 con el Borussia Dortmund en su última presentación, había perdido 3-1 ante Betis en su partido anterior. Creo que más allá de esos resultados que no son lo que realmente importa en esta instancia de pretemporada, la sensación no había sido buena en cuanto al funcionamiento, y creo que en este caso el Arsenal sí mostró otra cara. Se vio un equipo más agresivo, presionando más alto, generando más peligro, jugando mayor cantidad del tiempo en campo rival, no quizás con la fluidez y con el vuelo futbolístico que nos gustaría ver del equipo, pero sí siendo mucho más dominante. Y para este partido el Arsenal salió con un 11 titular con muchos juveniles. Yo creo que esto fue porque en 3 días, este domingo, va a jugar una final. Estuvo Kepa en el arco, que fue el arquero titular de todos los partidos de pretemporada. En la defensa, Theo Julien, un juvenil que ya tuvo participación en ese lateral derecho en otros partidos. Una saga central integrada por Marley Salmon, que tuvo un grandísimo partido, acompañando a Gabriel Magalhães, que empezó de titular y fue el capitán del Arsenal. Y en el lateral izquierdo estuvo Piero Hincapié. Un mediocampo integrado por Ethan Nwaneri y Miles Lewis-Kelly, que tuvieron bastante participación en la pretemporada, y Eberechi Eze jugando en el extremo izquierdo, un Eberechi Eze que jugó el mundial hasta semifinales pero no tuvo tantos minutos con Inglaterra. Y en la delantera estuvo Max Dauman, una fija en el extremo derecho durante esta etapa de preparación, Gabriel Jesús de centro delantero y Martinelli en el extremo izquierdo. Obviamente el Arsenal no puede contar ni con Saka ni con Rice, y Zubimendi todavía no están disponibles, todavía descansan. Recordemos que Timber y Saliba están lesionados, son las dos bajas por lesión
situación que tiene el plantel del Arsenal y que están fuera de consideración. Y el partido empezó con un Arsenal presionando alto y en muchos momentos puso en aprietos al equipo de Fábregas. Y las primeras chances de peligro no tardaron en llegar. Eberechi ese que probó al arco con una falta directa, el tiro no pasó tan lejos, esto fue a los 2-3 minutos de partido. Nwaneri, que estuvo muy activo desde el inicio, también generó un córner en los primeros minutos, casi hay gol, pero la pelota le rebota en la espalda a Max Daumann, que se quiso correr, no llegó al impacto Gabriel Magalhães, tampoco Piero Hincapié, fue un buen centro de Eberechi ese desde la banda izquierda, pero Daumann quiso correrse y termina rechazando la pelota. Pero el Arsenal presionaba la salida del Como y generaba chances de peligro. Hay al minuto 6 una chance clarísima. Ethan Nwaneri se barre para recuperar la pelota, mucho esfuerzo de Nwaneri y una recuperación alta. Eberechi ese que elude al arquero del Como, le queda a Gabriel Jesús adentro del área, remata y su tiro pega en el palo. Buena gestión de Eberechi ese, buena recuperación de Nwaneri, pero no fue gol. Kepa, que no tuvo que intervenir demasiado en ese arranque de partido, sí metió una buena salvada tras un remate lejano en los primeros 20 minutos, pero en líneas generales el que dominaba el partido era el Arsenal. Y en ese sentido, el equipo jugaba muy volcado hacia la izquierda. Y creo que esto tenía que ver porque en la banda derecha había muchos jugadores juveniles. El lateral derecho era Theo Julien, el central diestro era Marley Salmon, estaba Ethan Nwaneri por ese costado, también estaba Max Daumann, y se volcaba bastante el juego por la otra banda porque Gabriel Jesús hacía una permuta con Martinelli y se tiraba al extremo, muy cerca de Piero Hincapié, muy cerca también de Eberechi ese que se juntaba en esa zona. Nwaneri que jugaba casi de centro delantero, cerca de Martinelli, que en esos momentos aparecía en carriles centrales porque intercambiaba las posiciones con Gabriel Jesús. Daumann, que quedaba un poco aislado, de todas formas no estaba solo en la banda derecha porque el juvenil Theo Julien, que también ganaba metros y que ganaba un lugar en los carriles centrales, cuando Daumann podía intervenir en el juego, mostraba algo interesante con algunas gambetas. Por momentos siento que Daumann se entretiene mucho con la pelota. Obviamente eso es aprendizaje, de a poco va a aprender a resolver mejor las situaciones, a tomar mejores decisiones. Tiene un talento increíble, o sea, le sobra talento, pero en la gestión de las jugadas tiene que aprender todavía bastante, y el Arsenal en ese sentido dominaba el partido. Cuando no tenía la pelota, también lastimaba de las transiciones. Llegando a la primera media hora de juego, se hace el tradicional cooling break, y en ese momento Eberechi ese, que recién se incorporó al equipo, le dejó su lugar a Fabio Vieira, y Gyökeres entró en lugar de Gabriel Jesús. O sea, Gabriel Jesús jugó solamente media hora y le dejó su lugar a Gyökeres. Y después de esta pausa de hidratación, el Como, que seguía intentando salir de atrás, construir el juego desde su propia área, y el Arsenal que presionaba bien y que aprovechaba obviamente las imprecisiones. En este caso del arquero Butes, el arquero francés, quiere dar un pase largo por el centro. Miles Lewis Kelly, que le tapa el carril del pase, cabecea la pelota, interrumpe el pase. Martinelli, que estaba delante de él, le cede el balón con el pecho y le queda la pelota servida a Miles Lewis Kelly para definir pegada contra el poste. La verdad que una muy buena definición de Miles Lewis Kelly, que convirtió el 1-0, gol del Arsenal. Un gol importante para Lewis Kelly en días en los que realmente se habló mucho sobre él. Lewis Kelly que juntó las manos, pidió perdón e hizo un corazón hacia la grada. Festejó con los hinchas del Arsenal pidiendo perdón y mostrando cariño. Seguramente está vinculado a algo que sucedió en los últimos días, que supuestamente Miles Lewis Kelly, hubo informaciones de algunos periodistas ingleses que dijeron que Miles Lewis Kelly fue ofrecido a Chelsea y a Manchester United. Obviamente informaciones que no cayeron bien, ni en los hinchas ni en el vestuario. Esto forma parte también de lo que es el mercado de transferencias. Puro rumor, pura información que no termina teniendo ningún tipo de trascendencia. Es el negocio del mercado y hay muchos periodistas que alimentan ese negocio. Hoy la información es una mercancía y creo que se usó la figura de Miles Lewis Kelly para generar ruido en el mercado de pases. Pero el Arsenal aclaró inmediatamente que Miles Lewis Kelly no estaba en venta y que no había sido el Arsenal quien ofreció a Lewis Kelly tanto a Chelsea como a Manchester United. Aparentemente fue gente de su entorno, y esto invita a pensar
pensar si no es que el entorno de Lewis Kelly está un poco ansioso con ver triunfar a Lewis Kelly. Quizás eso no es positivo para un chico que tiene talento, empieza a afianzarse como un jugador dentro de la rotación, como una pieza que puede ser importante en el primer equipo, pero que tiene solamente 19 años. No tiene sentido apurar a un chico de 19 años. Y si lo sabremos nosotros, hincha del Arsenal, que hemos visto por ejemplo a un talento como Jack Wilshere, que por tanta exigencia, por tener tantas responsabilidades, terminó teniendo una carrera que no estaba acorde a lo que se pensaba que podía dar. Yo creo que hay que tener paciencia con Lewis Kelly. Todos lo vemos en crecimiento constante. Nos deslumbra con sus conducciones, con sus pases, con su visión. Hoy convirtió un gol, lo celebró de forma muy emotiva, se identifica con el Arsenal, es uno de nosotros, pero no tiene que quemar etapas y tiene que tener un crecimiento armónico. Creo que también forma parte de lo que es el Arsenal. Tras su gol, Lewis Kelly también tuvo otra chance muy clara, ya casi al cierre del primer tiempo, minuto 41, otra jugada en la que participa Martinelli, en este caso no con el pecho, sino con un amague espectacular. Recibió la pelota cerca del círculo central, empezó a juntar rivales y salió de manera increíble con un taco. La jugada continuó con Doman recibiendo a la derecha, enganchando hacia el centro, le dio la pelota a Lewis Kelly y el tiro que salió lejos. Se había entusiasmado Miles después de su gol e inmediatamente después llegó el empate del Como. Todo nace en una pérdida en la banda izquierda, una desconexión entre Martinelli y Piero Hincapié y el equipo que queda expuesto, como que aprovecha el ataque, capitaliza esa transición, algo que también habíamos visto con Borussia Dortmund, que es un equipo mucho más vertical. Lewis Kelly que se confió en un marcaje, la jugada que avanzó, y Barturina que sacó a pasear a los juveniles del Arsenal. Eludió a Julien y a Douman, pasó entre ambos, Marley y Salmon que no llegó al cierre y Barturina que metió un bombazo descomunal. Clavó la pelota bien arriba. Gol del Como, lo hizo Barturina. Empate 1-1 al cierre del primer tiempo. El Como que selló el empate que sería definitivo después para el resto del partido. Es difícil sacar conclusiones en esta pretemporada de los rendimientos porque hubo mucha rotación también, mucho cambio de jugadores. Pero en ese primer tiempo el Arsenal la verdad que mostró otra cara. Y para el segundo tiempo hubo cambios e ingresaron jugadores que sabemos que son importantes. Sobre todo el arquero. Volvió David Raya. Raya tuvo 45 minutos de actividad. Después también sería figura en la tanda de penales. Es una gran noticia porque hay muchas chances de que sea titular este domingo frente al Manchester City en la Community Shield. Todo bien con Kepa, ¿eh? Yo no soy de los que odian a Kepa, pero Raya es el número 1. De hecho, en el segundo tiempo Raya tendría algunas intervenciones bastante destacadas. También entraron Mosquera, Odegaard y Bruno Guimaraes. Debut para Bruno Guimaraes con la camiseta del Arsenal y con esos cambios hubo también algunos movimientos dentro del campo de juego. Marley Salmon, por ejemplo, que estaba jugando de central diestro, pasó al perfil zurdo. Bruno Guimaraes se colocó de pivote, lo que hizo que Lewis Kelly juegue de interior, que es, me parece, que la posición que le sienta mejor. Y Fabio Vieira, que estaba jugando en el medio campo, pasó a jugar de extremo derecho con la salida de Max Douman. Y justamente Fabio Vieira tendría un mano a mano muy importante que fue tapado por el arquero del Como. La jugada la construyó Martin Odegaard, que empieza a mostrar esas pinceladas, que empieza a poner su talento al servicio del equipo, después de una temporada de muchas lesiones, después de algunas temporadas en las que no ha influido tanto en ataque porque no ha aportado tantas cifras. Es bueno que empiece a ser determinante en los últimos metros. Construyó una jugada que termina en un mano a mano de Fabio Vieira que tapa al arquero, y de ese córner hay un cabezazo de Mosquera, también una chance clara que sería un poco la tendencia del segundo tiempo. El Arsenal generando chances y ganando corners para incomodar al equipo italiano. También habría más cambios. Al minuto 60, cambios programados. Ingresaron Ben White, Calafiori, Christo Solis, Mikel Merino, Havertz y Madueke. 6 cambios. Lo positivo de estos cambios es que Madueke tuvo minutos después de las vacaciones y tras la Copa del Mundo. Lo mismo para Merino, que tuvo minutos como interior izquierdo, y que Kai Havertz volvió a jugar de delantero, que me parece que es la posición en la que realmente tiene que jugar, porque en los amistosos lo habíamos visto jugar en el mediocampo. En algún momento Arteta quizás lo pensó en ese lugar, por eso lo trajo al Arsenal, pero terminó demostrando que su posición es de delantero. Y también con el ingreso de Merino y la salida de Lewis Kelly, en este partido se han visto las variantes que puede tener el Arsenal mediocampo. Empezó con Lewis Kelly, Nwaneri y Eberechi S. En el segundo tiempo, Bruno Guimaraes, Odegaard y Lewis Kelly. Y con la salida de Lewis Kelly, Bruno Guimaraes, Odegaard y Merino.
1. Distintas variantes que tiene el mediocampo, sin contar todavía con Declan Rice y Zubimendi. Siguió el Arsenal generando chances claras en ese segundo tiempo, el pie exquisito de Ben White para habilitar a Madueke, que generó un córner, Marley Salmon que casi anota un gol, el partido de Marley Salmon, me quedo con Marley Salmon como una de las grandes figuras incluso de la pretemporada. Me parece que lo veo más cómodo de central zurdo, pero también juega de central diestro. La temporada pasada ha jugado de lateral derecho, debutó como lateral derecho. Bueno, es versátil, que eso también es importante. La verdad que lo que mostró esta pretemporada entusiasma muchísimo. Ya entrando en los últimos 20 minutos de partido, Madueke que metió un bombazo que iba directo al arco y que obligó al arquero Butes a hacer una volada espectacular. A la salida de un tiro de esquina, el Arsenal a base de tiro de esquina empezó a complicar al Como. También hubo una volea de Havertz tras una mala salida del arquero que no jugó bien con los pies. Un rechazo de Ben White, le quedó la pelota a Havertz que remató de volea y su tiro pasó cerca. Sobre el final del partido, más allá de otra chance generada en un córner que tuvo Mosquera, la bajó Havertz en el segundo palo. El Arsenal, que la pelota parada en ataque la tiene muy bien trabajada y evidentemente va a seguir siendo un recurso muy importante para ganar partidos, como fue la temporada anterior. Hay que hablar de que en el cierre del partido la figura destacada fue David Raya. David Raya, que tuvo una salvada espectacular al minuto 88, ya sobre el cierre del partido, casi gol de Jesús Rodríguez. Fue una de esas salvadas que Raya tuvo en la Premier pasada, que tuvo un montón. Recordemos la salvada ante Mateu Fernández en el partido ante el West Ham. Podemos enumerar muchísimas. Bueno, era la segunda que le tapaba a Jesús Rodríguez. Ya le había tapado una anteriormente que no había sido tan exigente. En el minuto 88 tapó una con el pie que fue brutal. Le anularon un gol a Havertz sobre el final del partido y después se hizo la famosa tanda de penales. Una tanda de penales en la que destacó Raya, tapó 2 disparos y los jugadores del Arsenal convirtieron todos a excepción de Madueke. Madueke que quiso colocar la pelota muy cerca del palo y su tiro pega en el poste. La verdad que no estuvo mal ejecutado, muy fino. Convirtió Odegaard, convirtió Havertz, convirtió Bruno Guimaraes, que también se animó a patear un penal, y Cristo Solis fue quien hizo el gol final. Así se cerró este amistoso, empate del Arsenal. Después de 2 derrotas, empató ante el Como para cerrar una preparación que, si tuviéramos que hacer un balance, el Arsenal jugó 5 partidos de pretemporada, 4 que fueron televisados. También había jugado un amistoso previamente ante un equipo del ascenso inglés. Después se enfrentó a Girona y a Betis, equipos españoles, al Borussia Dortmund, y cerró su etapa preparatoria ante el Como de Italia. Equipos de 3 ligas distintas, equipos de calibres distintos, equipo de Champions de Italia, equipo de Champions de Alemania, en distintos contextos. Jugó a puertas cerradas, jugó en España, jugó de local en el Emirates. Es una preparación que obviamente no nos ha deslumbrado. No es que vimos al Arsenal ganar por muchos goles. Sí tuvo la goleada ante Girona, pero después perdió ante Betis y ante Borussia Dortmund. A nivel resultados no nos queda una buena sensación. Mejoró mucho ante Como el equipo, me parece que hoy dejó una mejor imagen, pero tampoco es una pretemporada en la que se puedan sacar grandes conclusiones, porque fue una pretemporada con mucha participación de jugadores juveniles, sin los jugadores más importantes. En ese sentido estuvo muy lejos de ser una pretemporada ideal, pero eso no quiere decir que sea una pretemporada mala. Me parece que lo importante es que no ha habido grandes lesiones. Más allá de lo de Louis Copley, creo que el equipo estuvo sano. Esperemos que se mantenga a lo largo de toda la temporada, porque las lesiones nos han afectado muchísimo las últimas 2 campañas. Esperemos que esta temporada los jugadores puedan estar presentes, puedan estar disponibles y que Arteta pueda tener la difícil tarea de tener que elegir un 11 titular con todos los jugadores a disposición. Según Arteta fue una etapa de mucho aprendizaje, así que hay que confiar en que el técnico del Arsenal se lleva a las conclusiones correctas y que ahora realmente vamos a ver lo que el Arsenal tiene para ofrecer a nivel competitivo. Enfrentándose al Manchester City este domingo, después vendrá la primera fecha de la Premier, que será el viernes 21 de agosto, ante Coventry City. Lo bueno es que el Arsenal juega el primer partido ante un equipo ascendido. Obviamente en la Premier no te podés confiar con ningún rival, pero jugar de local ante uno de los equipos ascendidos me parece que es la mejor forma de comenzar. La segunda es contra Aston Villa, la tercera es con Chelsea, después viene Sunderland, un equipo que complicó mucho al Arsenal, y creo que la quinta fecha es con Brighton. Así que lo ideal sería sacar buenos resultados y después va a haber tiempo para seguir mejorando el funcionamiento y para descubrir cuál es el mejor 11
11 posible que tiene el Arsenal esta temporada, donde ha sumado a jugadores como Bruno Guimaraes y donde esperemos que en este cierre de mercado cierre alguna figura más. Estamos a 12 de agosto, el mercado cierra el 1 de septiembre. Lo de Julián Álvarez sigue latente, pero no existen rumores de que van a venir otros jugadores. Sí se ha hablado de Koundé, se ha hablado de Konsa, porque el Arsenal busca un acuerdo en defensa, pero me parece que son acuerdos más costosos de lo que el Arsenal quiere afrontar. También hay que ver el tema salidas, porque se habla de una oferta del Galatasaray por Martinelli. Hizo una oferta de 45 millones de euros. Creo que es una oferta baja. Todos creemos que Martinelli vale mucho más. Yo creo que esto tiene que ver porque el Arsenal tampoco sobrepaga jugadores. Entonces los clubes que vienen a buscar tus futbolistas tampoco te van a pagar cifras altas. Creo que la postura del club de no despilfarrar la plata es respetable, pero también en un mercado completamente roto, donde todos los jugadores están sobrepagados, te quedas sin opciones. Esperemos que nos sorprendan al final del mercado, como nos sorprendieron al final del mercado de verano pasado, donde llegó Eberechi ese y encima llegó Piero Hincapié. Ya vino Bruno Guimaraes, me parece un refuerzo de elite. Ojalá que esté faltando un refuerzo más, que sea Julián Álvarez, que sea Barcolá. No cualquier jugador mejora el plantel del Arsenal. Ya el Arsenal tiene un plantel muy bueno y eso hace que sea difícil encontrar perfiles que te puedan mejorar lo que ya tenés. ¿Es Yildiz un jugador diferencial? Lo digo por nombrar algunos de los rumores que surgieron en estos últimos días. Ojalá que Andrea Berta pueda cerrar un refuerzo importante, ojalá que Arteta tenga más calidad en su plantel y si no, tocará apoyar porque tenemos un grandísimo equipo, porque empieza la competencia, porque se viene el partido ante Manchester City y porque arranca la Premier League la próxima semana. Hasta aquí la opinión postpartido. Gracias a la gente que acompaña en Twitch. Soy un agradecido de todos los que siempre vienen después de los partidos del Arsenal a charlar conmigo y también le quiero agradecer a los que miran el contenido en YouTube. Por favor, si todavía no lo hicieron, suscríbanse al canal, es un clic y estén atentos porque se vienen contenidos muy importantes. Síganos en las redes sociales, eso también se los recomiendo porque ahí es donde avisamos todo. Tenemos cosas importantes para anunciar en los próximos días. Espero los comentarios, leo absolutamente todo lo que comentan y nos vamos a reencontrar en el próximo video. Como siempre, diciendo, aguante el Arsenal.